Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz y para mí es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para todos los demás. Como cristianos tenemos la necesidad y responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como @lecturaredimida. En el día de hoy estaremos conversando un tema sumamente importante para la vida del cristiano. Es acerca del devocional y nuestro tiempo con el Señor. Así que he invitado a una muy buena amiga y hermana en Cristo, quien nos estará compartiendo sus hábitos diarios con el Señor y la importancia de cultivar este momento. Nuestra invitada en el día de hoy es nada más y nada menos que Lucila Zavala. Quisiera que meditáramos, con ayuda de Lucila, en algunas enseñanzas de este tema, porque realmente es un tema que constantemente tenemos que tener presente. Así que no se vayan, porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida. Démosle la gran bienvenida a Lucila Zavala. Ay, Lucy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es más que un honor, gozo y placer tenerte aquí. Gracias, José. Para mí el honor es mío. Mira, Lucy, antes de empezar, para aquellos que no te conocen, ¿podrías hablarnos un poco sobre ti, por favor? Claro que sí. Bueno, vamos a hacerlo así mismo como tú dices, poco. Realmente no hay tanto que hablar de mí, hay mucho que hablar de Jesús. Pero te diría que básicamente estoy ya desde hace 2 años retomando todo lo que es mi caminar con Jesús, con el Señor. Me convertí muy joven, a los 15 años, pero a los 23 años tuve como, digamos que, una salida de todas las cosas que son de Dios y, bueno, como dicen a veces y utilizan coloquialmente, un descarrie, pero la gracia y la misericordia de Dios me rescataron y hoy estoy de vuelta aquí con Él y más que nunca incentivando y tratando de incentivar pues todos los temas que tienen que ver con lecturas y la búsqueda de Dios, así que muy muy contenta de poder estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias. Lucy va a la Iglesia Bíblica Sola Gracia, IBCG. Bueno, Lucy, cuéntame, ¿cuál es la importancia de cultivar un buen momento con el Señor diariamente? Bueno, mira, José, justamente esta mañana, antes de venir para acá a grabar este podcast, haciendo mi devocional, llegué y di con un audio que grabé el año pasado, de una charla que escuché del pastor Héctor Salcedo de la Iglesia Bíblica Internacional, la IBI, muy conocido como Chacho. Y fue muy sorprendente porque justo que hoy vamos a grabar este podcast, vi con esa nota de algo que había grabado de una charla que él dio, que va muy de la mano con esta pregunta que tú me haces. Y es básicamente, el pastor Chacho decía que estamos acostumbrados a las actividades, pero no a las relaciones, y que estamos acostumbrados a hacer cosas para Dios, pero no a intimidar con Dios. Yo creo que para poder entender la importancia del devocional, tenemos que empezar por ahí. Tenemos que entender que tener un devocional no es hacer un checklist, que tener un devocional no es cumplir algo que Dios me pidió que cumpliera. Tener mi devocional cada día es tan importante porque es el único momento en el que realmente yo estoy intimidando con el Dios en el que yo he puesto mi fe y he dicho creer y amar y seguir. Y diría que esa es la razón principal por la que el devocional es importante. Y segundo, sumamente importante porque todos los días nosotros nos llenamos o del bien o del mal. A través de las cosas que nosotros escuchamos, a través de las cosas que nosotros leemos, a través de las personas con las que interactuamos, las cosas que consumimos. Y definitivamente la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que de la abundancia del corazón hablará la boca,
que de lo que el hombre se llena, pues eso es lo que sale. Y realmente las tentaciones llegan, y es verdad, pero también las pruebas, los momentos difíciles, y lo que nos garantiza poder llevar a cabo o tener una vida que glorifique el nombre de nuestro Salvador, el nombre de Jesucristo, es el haber llenado nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón de todas aquellas cosas que nos permitan vivir con la mente que hubo en Cristo, con el corazón que tuvo Cristo. No hay manera de nosotros vivir una vida que demuestre a Cristo, que muestre a Él, cuando somos llenados de cosas que no vienen de Él. Y el tiempo devocional es un tiempo en el que podemos llenarnos de Él. Amén, amén, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Lucy. Cuéntame personalmente, ¿cómo tú haces tu devocional? Cuéntanos un poco de cómo pasas tú, o sea, cuando te levantas, tiempo con el Señor. ¿Tú tienes algún libro que tú siempre acudes o ya tú tienes como un esquema? No, primero yo oro. Obviamente no hay una forma correcta, como dije, el tiempo de devocional siempre es personal, pero quisiera saber cómo tú lo haces y si tú tienes algún libro que tú recomiendes del devocional. Yo siempre digo aquí en el programa que los libros son muy importantes, los libros de devocional, pero un libro no sustituye la lectura de la Biblia. Amén. Pero son muy buen complemento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es que leo un par de libros devocionales. Tengo uno preferido, que después se lo voy a estar contando, es el mismo que tú usas también. Pero eso es, aunque no lo sustituye, uno jamás puede decir, ay no, yo voy a leer mi libro devocional hoy y ya, o voy a leer un libro de lectura y ya, y no. La Biblia es lo más importante y la Biblia nunca puede fallar. Pero también hay libros que son muy buenos, que nos complementan y nos pueden ser de mucha bendición. Entonces, cuéntanos acerca un poco de eso. ¿Cómo tú haces con tu tiempo? Mira, José, yo voy a empezar a responderte esa pregunta, ¿cómo hago mi devocional? Diciéndote que trato de conocer más a mi Dios. Amén. Trato de escuchar su opinión sobre todo, contarle absolutamente todo, lo bueno, lo malo. Trato de hacerlo sentir amado. Es obviamente Él como la fuente de toda esperanza, misericordia y paz. También trato de conectarme de esa fuente, que es solo Él, Cristo, el agua viva. Amén. Y la manera en que hago mi devocional ha venido siendo cada vez más, digamos, estructurado, pero estructurado, es abierto pero estructurado. Me voy a explicar un poco mejor. Lo primero que te voy a decir es que yo entiendo que seleccionar un tiempo fijo en nuestras agendas es muy importante. Y una de las maneras en que yo hago mi devocional es siempre por la mañana. Es un horario que yo he escogido y he decidido fijar. Eso no limita mi tiempo con Dios en el sentido de que tengo mi mayor porción de devocional en el día temprano en la mañana. Normalmente trato de levantarme 5:30, 5:45. A veces duro hasta las 7:30, 7:45. Ahora te voy a hablar un poco de cómo está compuesto ese tiempo. Pero yo llegué a esta conclusión de hacerlo por la mañana porque yo creo que la Biblia está llena, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, llena de sugerencias sobre como hay algo como especial, un gozo, una conexión de empezar tu día con Dios. Y creo que es muy lógico. Si tú te pones a pensar, todos los días tú te levantas y tú desayunas para tener energía, para ir a trabajar, tú te montas en un vehículo que te transporta a tu trabajo o te sientas en una computadora que es una herramienta para hacer el trabajo que te toca hacer o lo que vas a estudiar. Entonces, nos olvidamos que nuestra vida espiritual también necesita ser equipada desde la mañana temprano, porque las cosas van a pasar en el día, van a ocurrir situaciones en las que yo voy a necesitar haber sido alimentada del Señor. Entonces, diría que número uno, siempre por la mañana, en ese periodo de 5:45 a 7:30, 7:45, a veces hasta 8, lo primero que trato de hacer siempre es iniciar con
y puede sonar un poco cursi, pero darle los buenos días a Dios. Yo siempre empiezo diciéndole, Padre, buenos días, te amo, gracias por este nuevo día. Tú también lo haces, sí. Yo digo, buenos días, Señor. Yo también, yo le doy los buenos días, le doy las buenas noches, y le digo ¿cómo estás hoy? A veces incluso de una manera muy, muy genuina le digo, ¿qué hiciste mientras yo dormía? O sea, no sé, es tratar de conversar con él, de sentirlo como la persona activa que él es. Sí, porque al final la oración es una conversación. No es repetir cosas, tener el mismo esquema. Exacto. Es una conversación, es literalmente nosotros le hablamos al Señor y el Señor nos habla a través de su palabra. Total. Por eso es también muy importante cuando leer la Biblia, porque esa es la forma en que el Señor nos habla. O sea, es verdad que todos los libros, mira, esto es un podcast de libros, esto es un podcast para recomendar, pero al final el libro que más hay que recomendar es en la Biblia, o sea, porque ese es el libro. Entonces, sí, es cierto que los libros devocionales son súper buenos y muchos libros, otros también son de mucha bendición, pero esos libros no son infalibles. O sea, la Biblia es el único libro en el que tú puedes realmente leerlo y tú sabes, ok, todo lo que yo estoy leyendo aquí es verdad, yo puedo descansar y estar en paz de que todo es de verdad. Entonces, esa es la forma en que el Señor nos habla a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros conversamos con él, hablándole o llorando. La oración es que nosotros le hablamos. Hay una frase que me gusta mucho, John Piper, que dice, ¿tú quieres escuchar la voz del Señor? Lee la Biblia en voz alta. Total. Porque es de verdad, la Biblia es la palabra del Señor, es su voz. Entonces, sí, es muy importante. Nosotros nos estamos diciendo que no lea libros devocionales. No, los libros devocionales son muy buenos. Y hay libros que vamos a recomendar que son excelentes, que nos refrescan y a veces hasta preparan nuestros corazones para realmente leer la palabra del Señor. Claro. Pero al final del día, o sea, la Biblia es lo más importante. No, totalmente. De hecho, luego de como esa pequeña oración de intro, yo previamente siempre tengo seleccionado 2 libros de la Biblia. Por ejemplo, ahora mismo estoy estudiando Filipenses e Isaías. Wow. Entonces leo un capítulo de uno, un capítulo del otro, cada mañana. Tengo seleccionado también un libro de devocional que me parece que es el que ibas a mencionar. Sí, sí, el de Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp. Que por cierto, perdón que te interrumpa, yo tuve la oportunidad, yo sirvo en Soldados de Jesucristo y tuve la oportunidad de escribir una reseña. Para los que no conocen el libro, pueden buscar en la página oficial de Soldados de Jesucristo y ahí van a poder conocer un poco sobre ese libro. Miren, de verdad, Lucy va a hablar un poco de eso, pero Lucy va a hablar un poco de eso, pero ese libro, señores, excelente, de Paul David Tripp. Sí, no, yo diría que ese libro es la perfecta combinación de misericordia y justicia, gracia y verdad. Sí. Wow, realmente cuando yo lo compré, volviendo a retomar el camino con el Señor, me llamó mucho la atención porque decía misericordias y bueno, cuando uno a veces empieza su caminar con Dios o está como empezando, uno dice, ay sí, yo quiero que Dios me ame, que Dios me bendiga, que Dios me dé su gracia y su misericordia. Y la manera en que Tripp mezcló la misericordia y la gracia del Evangelio de Cristo en el sacrificio en la cruz a través de la obra de Jesucristo, con todos los beneficios espirituales que eso trae a nuestras vidas, es impresionante. Y yo diría que yo personalmente describiría este devocional de Paul Tripp como el perfecto contraste entre el ya y el todavía no. De hecho, él usa mucho esa frase en varios de los días de devocionales. Él dice, tenemos que entender en nuestra mente que ya hemos sido comprados, que ya hemos sido salvados, que ya tenemos cabida en el reino con nuestro Padre a través de Cristo, pero todavía no estamos ahí. Entonces hay cosas que tenemos que en el día a día buscar intencionalmente, cultivar con el Señor, aprender del Señor. Él hace mucho énfasis también en este devocional de poner la mirada en lo eterno y no en lo pasajero. Y es de verdad que lo recomiendo con todo el alma, ha sido de muchísima bendición, pero como bien tú decías, o sea, normalmente tengo un tiempo de oración, luego leo el día de este devocional y luego paso a leer el capítulo de Isaías, el capítulo
de Filipenses, un libro del Nuevo Testamento, un libro del Antiguo y del Nuevo. Siempre me gusta como mezclarlos. Pero tú mencionabas algo hace poquito que estoy muy de acuerdo contigo. Algo que me encanta es que yo agarro este pasaje que estoy leyendo. Perdón, tengo que agregar que también leo o salmo, o un salmo o un proverbio. Que por cierto, fuiste tú que me diste la idea de leer proverbios. Señores, mire, hay un... Proverbios, si ustedes se fijan, tienen 31 capítulos. Algo que Lucy me había dicho hace un tiempo, y es algo que yo he estado retomando desde el mes pasado, desde ya como 2 meses. Si ustedes se han fijado, Proverbios tiene 31 capítulos. Pues la mayoría de los meses, no todos los meses, hay algunos meses que tienen 30 días, pero muchos meses tienen 31 días. Entonces, digamos por ejemplo que hoy es, no sé, 5 de octubre, un ejemplo hipotético. Yo leo el proverbio 5, o sea, el capítulo 5 de Proverbios, y eso realmente me ha funcionado mucho porque uno lo va retomando, uno lee Proverbios, un hábito, uno lee Proverbios un mes y después el otro mes. Yo no estoy diciendo con esto que ahora vamos a leer nada más Proverbios todos los meses. Yo lo que estoy diciendo es que Proverbios es una muy buena herramienta y uno puede usar como Proverbios y después un libro, así como tú dices. No, y que Proverbios tiene enseñanzas prácticas para la vida de manera práctica. Hay mucha sabiduría en ese libro. De hecho, creo que lo describen como un libro de sabiduría. Sí, pero con respecto a los salmos, por eso fue que quise hacer la nota de que aparte de estos libros, pues trato de leer un proverbio o un salmo. Doña Patricia Saladín, la esposa del pastor Eduardo Saladín, en una consejería que tuvimos una vez, me dijo: Lucy, ¿tú has leído la palabra de Dios? Perdón, ella me dijo que sí, había orado la palabra de Dios. Ella me dijo: ¿tú has orado la palabra de Dios? Wow. Y yo le decía: bueno, o sea, yo oro lo que aprendo en la palabra de Dios. Y ella me dijo: no, pero ¿alguna vez tú has intentado abrir tu Biblia y orarle a Dios lo que ese salmo, por ejemplo, está diciendo? Wow. Mira, José Arturo, para mí eso fue... de hecho, ese día lo hicimos en la consejería. Ella, me parece que fue el Salmo 131. Y oramos ese salmo. Y realmente eso me abrió un apetito muy grande por cada vez que leo un salmo, me veo muy motivada a orarlo también. Entonces lo leo y luego se lo oro al Señor. Algo que trato de hacer mucho es, tú ves que los salmos están llenos de momentos en los que David decía: líbrame de mis enemigos. Pues cada vez que dice enemigos, yo le pongo arriba, lo tengo escrito en algunos salmos en mi Biblia, pero también mentalmente lo hago. Arriba de enemigos pongo mi pecado, mi carne, el mundo, el mundo, que realmente Satanás. Son nuestros verdaderos enemigos. Claro, exacto, el mundo, Satanás. Porque yo creo que a veces leemos la Biblia muy por encima, José. O sea, yo creo que tenemos que interiorizarla y entender que algo tan precioso como Salmos, quizás tú dices: no me identifico porque están hablando de enemigos que perseguían a David, pero la verdad es que nosotros en el día de hoy también tenemos enemigos, y empezando por nosotros mismos. Sí, nosotros somos nuestro peor enemigo. Exactamente. Entonces, nada, concluyendo con mi respuesta en ese sentido, orar tanto como leo, porque también creo que cometemos un error muy grande al no cultivar una vida de oración. Si en todo lo que hemos hablado hoy se pudieran quedar con algo, yo diría que obviamente leamos la Biblia, examinémosla, orémosla, pero cultivemos en nuestro tiempo devocional una vida de oración, porque hay una transformación sumamente grande cuando cultivamos nuestra vida de oración. Y nada, entonces concluyendo, orar, leer un libro que ya hayamos predeterminado, en este caso el de Paul Tripp, y no dejar de leer libros de la Biblia también como parte de nuestra rutina. Sí. Y poner un horario fijo, así como a ti no se te olvida que tú tienes que comer al mediodía, o que ya llega la noche y tienes que dormir, o que tienes que ir a trabajar, porque es un compromiso contigo o con otra persona, para cuidarte o para generar ingresos, para estar bien. Entonces, ¿por qué con Dios no hacemos un compromiso de decir: esta es la hora de Dios? Y al final del día, o sea, cuando nosotros leemos la palabra, es también nuestro alimento.
O sea, como dice Hebreos 5, creo que es 10 al 2, por ahí. Ustedes después lo buscan, pero es muy, muy cerca de ahí. Dice que nosotros tenemos, o sea, la importancia, habla sobre la importancia de alimentarnos con el verdadero alimento, o sea, el sólido, el espiritual, con la palabra del Señor. Entonces, así como nosotros podemos, nunca vamos a dejar de comer al mediodía o de cena, así también nosotros tenemos que buscar nuestro momento muy diligentemente, porque si nosotros decimos que no, cuando aparezca el día, oigan, ese momento nunca va a aparecer, Nunca va a aparecer. créanme. O sea que sí, completamente de acuerdo, Lucy, completamente de acuerdo. Hay algunos libros también que no quisiera como dejar de pasar. Bueno, como tú dijiste, Nuevas Misericordias cada mañana, Paul David Tripp, ese es el que yo uso principalmente. También hay un libro muy bueno que lo estamos empezando a leer, un grupo que tenemos nosotros, que es el Catecismo de la Nueva Ciudad, que es un libro devocional también. Es un catecismo, o sea, ahí ustedes saben, los catecismos nos recuerdan verdades bíblicas que tenemos que constantemente tener presente, pero está adaptado para un tipo devocional. O sea que si ustedes quieren como estudiar y al mismo tiempo tener un momento devocional y recordar esas verdades y todo eso, ese libro es muy bueno. Buenísimo. Y bueno, y este tampoco lo puedo dejar, En paz me acostaré de Spurgeon, para los que les gusta más el libro como un poco más antiguo. Spurgeon, señores, ustedes saben, no hay mucha que hablar de Spurgeon, pero ese libro es buenísimo. Está adaptado, pues porque hay dos, es como una pequeña serie de dos libros. Está ese de En paz me acostaré, y el de la mañana es De mañana oiré su voz, creo que se llama así. Está adaptado como para la noche, antes de acostarnos, pero uno lo puede leer en cualquier momento porque, claro, o sea, es súper bueno. O sea, que no quería como dejar de pasar eso. Y Lucy, mira, finalmente, cuéntame, ¿qué estás leyendo y qué piensas leer próximamente? Yo no sé si tú tienes, por ejemplo, un plan de lectura en este año, ya sea de la Biblia, bueno, ya tú me dijiste la Biblia, tú estás leyendo ahora mismo Isaías y Filipenses, pero en libros. Yo no sé si, por ejemplo, porque hay personas que dicen, no, yo en el 2021 quiero aprender más de Cristo. No, en el 2021 yo quiero aprender más crianza, o yo quiero aprender los atributos del Señor. ¿Hay algún tema específico que tú tienes o simplemente tú vas diciendo, no, mira, este libro es muy bueno y tú vas como poniendo? ¿Qué tú estás leyendo y qué piensas leer? Sí, no, realmente a mí, al igual que a ti, José, a mí me encanta leer, me encantan los libros. Pero no puedo decirte que este año ha sido de manera organizada o he tenido como un plan específico. Este año, por ejemplo, ya terminé de leer La batalla de cada mujer, The Meaning of Marriage de Tim Keller, que es buenísimo. No es para personas casadas solamente, de hecho lo recomienda para personas solteras que en algún momento estén considerando el matrimonio. Uno le cambia mucho la perspectiva. Y bueno, este año terminé de leer varios libros. No sigas tu corazón es otro que es buenísimo. Do Something o Haz Algo de Kevin DeYoung, que de verdad es espectacular. Pero ahora mismo estoy leyendo uno que creo que mucha gente conoce, que es el de Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre, de Nancy Lee DeMoss. Soltero por ahora, que está sonando mucho, de Marshall. Hay uno, wow, impresionante, para mí ha sido de mucho crecimiento, que se llama Un corazón como el de Dios, que es de Beth Moore, The Prodigal God, que es de Tim Keller, y The Peacemaker, de Ken Sande. De verdad que son... y uno último que de verdad es espectacular. Sí, yo estaba esperando que te lo dijeras, ¿no? Parábolas de John MacArthur. Wow, no, sí. Señores, ese libro es impresionante. Yo entiendo que el Señor este año, aunque yo no he sido tan estructurada en qué libro leer, creo que el Señor es quien ha traído cada uno de estos libros. Amén. Porque cada uno de ellos ha trabajado o está trabajando un área que necesitaba ser trabajada en mi vida. Entonces... Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que todas estas cosas que hablamos en el día de hoy les hayan sido de mucha bendición. Miren, entender estas verdades me han ayudado mucho a mí personalmente y sé que también los han ayudado mucho a ustedes. En nuestro tiempo con el Señor, que al final es el tiempo más importante, es realmente... Es lo que necesitamos diariamente. O sea, nosotros no podemos... Y miren, se los digo, leer la palabra no te hace cristiano. Orar no te hace cristiano. Tú no vas al cielo porque tú ores mucho, porque tú vayas a la iglesia, porque tú leas tu palabra todos los días. Eso no te hace cristiano. Pero al final del día,
O sea, todos sabemos que el único camino para la salvación es Cristo. Lo único que nos hace cristianos es poder conocer a Cristo y tener una relación con Cristo. Pero Amén. es una disciplina espiritual, señores, que no podemos dejar. O sea, es que eso no nos da la salvación, pero es una relación, o sea, a orar, tener comunión con el Señor, así como tenemos relaciones con otras personas, que es mutua, así también nosotros tenemos que diligentemente buscar nuestra relación con el Señor. O sea, queremos conocerlo más, queremos aprender más de Él, queremos saber, por ejemplo, cuando ustedes tienen un amigo, ustedes quieren saber lo que les gusta al amigo, qué no le gusta, todo ese tipo de cosas. De la misma forma, nosotros tenemos que diligentemente buscar qué les gusta a nuestro Dios, cómo podemos Amén. agradarle, qué les agrada, cuáles son los pecados, qué Él nos dice diariamente, cosas que tenemos que cambiar, cómo podemos parecernos más a Cristo. Amén. Y por eso es la importancia de leer la palabra, porque es que en la Biblia, o sea, tenemos todo lo que necesitamos para conocer más al Señor y para poder agradarle. Así es que por eso es la importancia y por eso es el énfasis de tenemos que hacer nuestro devocional. Es verdad que tenemos que hacer mucho hábito de la lectura y nosotros aquí hablamos muchísimo de eso, de los libros y eso. Pero al final del día, el libro más importante y el libro que no puede faltar y el libro que no puede ser sustituido por ningún otro es la Biblia. Amén. Definitivamente. Amén. O sea que, de verdad, una vez más, gracias Lucy por estar aquí. Y a todos ustedes que nos sintonizan, recuerden seguirnos en Instagram como @lecturaredimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o a nuestro correo electrónico lecturaredimida@gmail.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador, que es de verdad lo más importante. Pasen un gran resto del día y que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.